Ahí sí. Ya, ahí sí estoy grande, sí estoy grande. Hay que repetir todo de nuevo. Ya, la Oye, primera está Adrián, confiada. ¿Sí? Adrián, lo que yo entiendo por parte es porque la X, como es una función dentro de otra función, entonces al derivarlo de adentro de la función no le da lo de afuera. Entonces yo de ahí Ah, inmediatamente digo, hay una función dentro de otra función por partes. también puede ser, como cuando no hay un cambio de variable claro. Claro, porque acá no, tampoco hay un cambio de variable que esté claro, ¿cierto? Porque si hacemos el cambio en logaritmo de Claro, x, por ejemplo, decimos ya u igual logaritmo, ya pues de vuelta, de u igual 1 partido x de x, pero no tengo el 1 partido de x. claro, Claro. ¿sí ves? Eso es, Tiene así que ver, es. yo vi una vez algo que tenía que era como una definición de algo llamado hilate, que eso te explica, Y Sí. late. Sí, sí, Pero sí, eso es sí. lo que, eso es otro, eso es más adelante. Lo Mm. otro es que, por ejemplo, cuando hay un exponente y exponente elevado a la tal y lo que está elevado al derivarlo no le da lo que está por fuera, entonces tampoco, si no le da, entonces también es Claro. por sustitución. Claro, cuando no hay un cambio de variable muy claro, no es mala idea probar sustitución. Mm. Es como eso. Ah, Entonces acá, y bueno, y también acá tenemos esa gracia de que la derivada de uno por la integral del otro te queda bonito, ¿cierto? X medio. Cuando digo bonito me refiero a algo que puedan integrar. X Sí, medio lo podemos integrar, ¿cierto? sí, Entonces, nos conviene. ¿Todos claros con eso? sí. sí, Ya. Sí, Entonces, Adrián. vamos a querer derivar el logaritmo e integrar el X, ¿cierto? Así Mm, que, ya. ya. Entonces, ¿cuál es el U es el que integramos, ¿no? El U, O el U es el no, que derivamos. el No, B pues Ya, el B el que integramos. que ya, ya. integramos. Entonces, ya. El B bueno, de B va a ser X. Voy a Sí, definir el U, porque se viene U primero. El U es el que derivamos, Primero así que es lo el logaritmo, ¿cierto? logaritmo de X. Entonces, ¿cuánto va a ser el de U? 1 partido por. Ah, no, sí, Un partido sí, por X, ¿cierto? sí, sí, El, entonces, ¿cuánto? Y el de B va a tener que ser el que acompaña, ¿cierto? El X. sí. Así que, ¿cuánto es el B? X cuadrado partido en 2. X cuadrado medio. Bien. En el de U En el falta de el de U X, ¿no? faltó colocarle algo. Ah, el de X. El de X, Sí, sí. Ahí están los de Sí, X, sí. Sí, 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 está bien. Entonces, ahora, ya que tengo eso, puedo hacer el cambio, ¿cierto? Que sí. es el U por el V, ¿cierto? Un día vi. Un día. Ay, nunca me supe la mnemotecnia. X cuadrado medio. Yo lo que en le la pongo es vaca Lo has vestida cruzado. una B y esto es Un día B de vi. U. vestida de, Ah, sí, espérate. Una, uniforme. una vaca vestida de Unicornio. uniforme. Uniforme. Entonces me quedaría así, ¿cierto? V menos B de Sí. U. Ujú. Logaritmo Entonces me quedaría, de X por claro, X medio, X cuadrado medio grado medio. Sí, menos V por DU. V es X cuadrado medio y el DU es 1 partido X de X, ¿cierto? Sí. Entonces nos quedaría esto. Ujú. Esto lo simplificamos, tal como vimos antes. sí, X cuadrado medios menos un X de arriba se me simplifica con un X de abajo. Queda X X medio medio de de X. X. Perfecto. Y esto integrándolo, ¿cuánto es la integral de X medio? Hay que sacar el un medio. medio y te queda, sí, eso que dice Connie. Exacto. Un X, medio, sí, X de No, pero pues. X. eso. Ah, No, bueno. quedó la parte bonita, es parecida a la misma parte bonita que era difícil de integrar directamente, pero quedó igual. Claro, Menos un medio, X cuadrado medio. exacto. Entonces es la integral de X por X cuadrado medios menos X cuadrado cuartos, ¿cierto? Sí, sí, Ya, y ahora nos falta evaluar. Esto era de 1 hasta E, ¿cierto? sí. Así que esto Ya, era... y por ejemplo, eso sí un poco me confunde. Ujú. Nosotros con el profesor siempre evaluamos hasta el final con la resta, pero tú nos has enseñado otra forma que es muy útil, pero veo que solo se usa cuando haces sustitución, cuando evalúas antes, como lo hicimos recién. Lo evalúo antes. O sea, cuando tú dentro del cambio de variable cambias los límites.
Ah, no, claro, es que cuando hago cambio de variable, tengo que reescribir los límites de integración, ¿cierto? Entonces eso, cuando tú le llamas cambio de variable, es lo que yo entiendo por sustitución. Sí, porque acá estoy redefiniendo las variables. Digo que ya el logaritmo natural de x va a ser un u. Estoy llamando u Entonces tú al logaritmo. redefines las variables. Las redefino. Acá sigo en x, ¿cierto? Sí, sí. Sigo en x, así que los límites siguen iguales. Vale, vale, vale. Nunca Ujú. entendí eso antes. Ajá. Entonces nos quedaría evaluar en e y evaluar en 1, ¿cierto? Entonces evalúo en e, me quedaría logaritmo natural de e por e cuadrado medios. Cuadrado medio menos e Ujú. cuadrado cuarto. Exacto. Menos Menos logaritmo natural de 1 por 1 cuadrado cuadrado medios. medio menos 1 cuadrado cuarto. Acá hay que simplificar. ¿Cuánto es logaritmo de e? La exponencial, ¿o no? No, El No, logaritmo de e. uno dijo. no, Uno. 1. 1, uno. ¿cierto? 1 por e cuadrado medio menos e cuadrado cuarto. Menos, ¿cuánto es logaritmo de 1? 0. Cero. 0. Buenísimo. 0 por eso, 0. Exacto. Entonces, esto se me va a ir a un 0. Entonces me queda e cuadrado medios menos Menos e cuadrado cuartos cuartos. Sí, menos un cuarto. ¿Cierto? sí. Ahí es más. Porque Más. menos también. Claro, me va a quedar un más. Me va a quedar un más acá. Eso, así y así. Y ahora, ¿cuánto es e cuadrado medios menos e cuadrado cuartos? Dios sabe. Veamos. Esto es factorizo por ¿Cuánto e es lo- cuadrado. Y me queda un medio menos un cuarto. Muy bien. Mm, Y ahí sí, más un cuarto. ¿Y cuánto es un medio menos un cuarto? ¿Cuánto es? Estoy intentando. Venga, lo que Dos, pasa es que ese 4 parece una U, como un pero cuarto. parece una U. Yo pensé que era uno sobre E sobre U. Viene siendo como un Eh, cuarto. Un cuarto, efectivamente, ¿sí? Un cuarto. Me queda e cuadrado por un cuarto. Más un cuarto. Entonces me queda al final como e cuadrado cuartos más un cuarto. Por un medio. Ah, Más un cuarto. Más un cuarto, ¿sí? sí. Y eso será el resultado final. ¿Se entendió el proceso? Sí. ¿Todo claro? Sí, súper Sí. clarito. Yo te agradecería, Diane, si tú ahí escribes, porque como tú estás con el cuaderno y Ujú. después lo vas a enviar, eso que me decías de que cuando se hace cambio de variable hay que redefinir los límites de integración. Vale. Eso, Definimos límite. bacanísimo. Solo cuando hay cambio de variable. Claro, Ay, a mí eso es lo que se me olvida hacer. sí, porque como estamos cambiando las variables, tenemos que cambiar de dónde van, de dónde hasta dónde van. Los límites. ¿Por qué no Claro. entendí esto antes? Porque cuando hacemos por partes, no estamos cambiando las variables, seguimos en X. Claro. Entonces no hay que cambiarlo. De hecho, el por partes viene de la regla del producto. Entonces en realidad estás en las mismas variables. ¿Cierto? Adrián, una consulta. Si uno hiciera así un ejercicio de cambio de variable, igual que es más rápido, pero igual se hace por partes, debería dar lo mismo, ¿cierto? Sí. Sí. Ah, ya, ok. Sí, O sea, sí, si uno tiene- se equivoca y es sustitución directa y uno se equivoca y dice, voy a hacerlo por partes, da igual. Le tiene que dar el mismo valor. Es el que no te va a tema dar sustitución directa, po. es que el tema es que deberían darte lo mismo. O sea, te pueden diferir por una constante. Tipo, puede que por un método te dé, no sé, logaritmo de x y otro te dé logaritmo de x más logaritmo de x y afuera más 1. Puede pasar. Oye, y en esto tenemos que ponerle la constante, po. No, porque estamos integrando de manera definida. Claro. No, disculpen, cuando están integrando de manera no definida, como sin los límites de integración, pueden diferir por una constante, Sí, sí, tienes razón. porque hay una constante de integración. Pero acá no, acá tiene que darte el mismo resultado. Ya. Lo hagas como lo hagas, tiene que darte el mismo resultado siempre. El tema es que usualmente se puede hacer de un solo método. No se puede hacer por partes o por sustitución. Usualmente es uno solo. De hecho, cuando se puede hacer de las dos formas, como bien heavy, porque podéis hacer igual, como hacer equivalencia. Entonces, por partes y por sustitución, usualmente es uno o el otro. No se puede hacer solamente Para los dos este caminos. caso. ¿Mm? No, Para- usualmente. ya. Usualmente. Hay casos donde sí se puede.
Hay casos, pero Sí. usualmente es uno o el otro. Porque él hizo uno con 2. Pero no sé si. No, me refiero a como que a la misma integral. La misma integral. Por ejemplo, porque este lo podemos resolver por haciendo cambio de variable, Mm. pero Ah, probablemente sí, no lo sí, podemos ya hacer lo por entendí. partes. ¿Bien? Puede que en el mismo proceso requieran usar cambio de variables y después por partes, pero, Ya lo entendí. pero no que los puedan intercambiar, como hacer, lo hago por partes o lo hago por sustitución. No, usualmente es una de las dos. Como que no se Una sola puede, posibilidad. claro, no son pasos intercambiables. Ya, ¿se entendió el anterior? Que ahora vamos a ver el de área, que este me interesa. ¿Sí? ¿Se entendió Sí, el anterior? sí, Y Ya, sí, ya, todo vamos a bien. este. Sea A la región acotada por las curvas, y igual x cuadrado, y igual menos x, y igual 1, y hay que realizar estos pasos para encontrar el área. ¿Ya? Estos pasos los puse como para recordar cómo se hacía. El primer paso siempre es ver las intersecciones de estas rectas. Esto es para poder hacer después el bosquejo, porque lo que queremos hacer es el bosquejo para poder plantear las integrales. Tienen que Sí. hacer un bosquejo, tienen que hacer un dibujo. Porque Sí, sin el dibujo es imposible. súper difícil, es imposible, ¿ya? Así que necesitamos hacer los dibujos. Entonces, lo que uno hace es, uno tiene que ser ordenado, uno le pone nombre a las funciones. Esta es la función 1, la función 2, la función 3, les voy a poner numerito, y tengo que empezar a encontrar las intersecciones, como dice el punto A. Encontrar las intersecciones de las curvas que acotan A. Estas son las 3 curvas. Entonces voy a ver primero la intersección entre 1 y 2. Ya. Eso significa ver la intersección entre y igual menos igual x cuadrado, que lo iguala, ¿cierto? y igual menos x, exacto. El Quiero ver la profe nos intersección entre hacía dos. hacer por sistema de ecuación, También se puede, sí. Es que es un sistema de ecuaciones en realidad. de hecho. Un sistema de ecuaciones. Bien. ¿Cómo hacemos este sistema? Bueno, ambos son iguales al i, entonces les podemos igualar. Mm, Entonces tendremos sí, que x cuadrado tiene que ser igual a menos x, y cuadrado igual a menos x. Entonces, x cuadrado más x tiene que ser igual a 0. sí. Por lo tanto, x por x más 1 tiene que ser igual a 0. ¿Sí? Entonces acá tengo Sí, que x igual a 0 o x X, igual a menos 1, ¿cierto? sí. Ya, ahora que tenemos los x, tenemos que encontrar los y también. ¿Cuál es el y? Porque son puntos, tienen que ser pares coordenados. X, Pero y. espera, x igual a 0 es porque el x que está afuera se iguala con el 0 de allá y el x que está en el x más 1 debe ser igual a, ¿no? Sí, es porque esto, x más 1 igual a 0. O x igual a 0 o x más 1 igual a 0. Ya, El de abajo es que x ya, sea igual a menos perfecto. 1. Ya, Ahí sí. ¿Mm? ok. Entonces, cuando el, cuando el X vale 0 Ujú. en el primero, el Y vale 0 también. 0 también, exacto. Lo que hay que hacer acá es ver los puntos. Nos dieron x igual 0, x igual menos 1. Esos son nuestros dos interceptos, esos son nuestros dos valores de x donde se interceptan. Entonces lo que hay Exacto. que hacer es evaluar en la función para ver cuánto es el y. Ujú. En la primera función nos da, bueno, cuando x igual a 0, ¿cuánto tiene que cero, valer y? 0. 0. 0 cuadrado o menos 0, que es lo mismo, ¿cierto? Sí. ¿Sí? Mm, Y en la otra, Cuando vale menos menos 1 1, queda 1. Y el y otro tiene que vale ser 1. 1, porque 1. es menos 1 cuadrado, ¿cierto? Sí, Entonces nuestros dos Entonces, puntos son menos 1,0 y 1,0. no, menos 1,1, x ¿Verdad? Perdón. Y 0,0. y 0,0. Bien. Tenemos nuestros dos puntos, la intersección entre el 1 y el 2. ¿Ya? Ahora hay que ver la intersección del 1 con el 3. Ya, el 1 con el 3 es el x cuadrado y el y igual 1. Entonces sería y igual Pero, x Adrián, cuadrado. Ujú. disculpa, menos 1,1 es porque, es porque el x y el y, y el otro es x y el y. Ya, Ujú. de las dos respuestas, listo, ya no. Es Gracias, el par gracias. Ya. de las coordenadas. Ujú. Es evaluar. Sí, correcto. Sí, perfecto, gracias. Buenísimo. Entonces ya tenemos la siguiente, que es igual x cuadrado igual 1. De vuelta las Ujú. igualamos. Ujú. X Está cuadrado igual fácil. 1. Si x cuadrado igual a 1, entonces
si x cuadrado es igual a 1, x igual a 1. Igual a 1 o Menos igual a uno. o menos menos 1, 1. ¿cierto? Sí. Sí. Entonces, ahora hay que hacer lo mismo, hay que ver cuántos son los y que les corresponde. Si x igual a 1, ¿cuánto es y? 1. 1. Si x igual menos 1, ¿cuánto es y? 1 Uno. y 1. 1, ¿cierto? Por acá. Sí. Hay que evaluar en cualquiera de las dos, esa es la gracia. Evaluar en cualquiera de las dos, nos da lo mismo. Por lo tanto, los puntos son 1,1 y menos 1,1. Ujú. Perfecto. Y la última es el 2 con el 3. Las rectas Oye, son... ¿y esto qué es? Más arribita, el 3 es el y igual 1. ¿Eso qué es? ¿Es una recta o qué? Ya, si tengo, lo vamos a dejar después. Lo vamos a ver en un segundo, ¿ya? Sí, sí, sorry. Ya. No, está bien, está bien. Y la otra es el y igual 1. Ujú. Esta es la última intersección. Y si igualamos, nos queda que menos x es igual a 1. Entonces, x igual a menos 1. Igual a menos 1. Y si x igual a menos 1, ¿cuánto es y? Menos 1. ¿Cuánto es y si x igual a menos 1? Si Hay x que igual evaluar. Sí, si x es igual a menos 1. Sería 1, porque Uno. menos por menos da No. más 1. Exacto, es 1. Porque Perfecto. el menos que está afuera lo multiplica con el menos que queda adentro. Exacto. Ah, ya, ya, ya. Por lo tanto, el punto es... Hagáis un Aquí solo así, punto. así entendemos nosotros, Adrián. Bien Está bien, está bien. detallado, disculpa. Está bien, está bien. Ya, ya. Entonces ahí tenemos todos los puntos de intersección, ¿cierto? Sí. La 1 con la 2 se intersectan en menos 1, 1 y 0, 0. La 1 con la 3 en 1, 1, menos 1, 1. Y la 2 con la 3 en menos 1, 1. ¿Todo Tienen claro? igual como el mismo punto ahí. Sí. Sí, las 3 se intersectan en el mismo punto, de hecho. En el menos 1, 1. Menos 1, 1 se intersectan las 3. Ujú. Entonces, bien. Entonces tenemos una intersección. Ven, ¿y por qué ahí quedó un solo punto? Perdón, ahí quedó solo 1 menos 1, Sí. solo un punto. Sí, que un solo punto porque hay un ¿Y el puro otro X. no? No, porque es que el otro teníamos cuadrado. Teníamos un X cuadrado, entonces iban a Ya. aparecer más puntos. La parte Ah, 2, ok, ok. lo que hay que hacer es dibujar la gráfica. ¿Ya? Hay que hacer un esbozo un esbozo del área, un Sí. dibujo. Entonces lo que yo hago para poder hacer los dibujos es dibujo parte por parte. ¿Ya? Primero dibujo y igual a x cuadrado. ¿Cuánto es y igual a x cuadrado? ¿Cómo es el dibujo? Una parábola. Una parábola, ¿cierto? Para arriba. Cóncava, sí, Hacia arriba, sí, sí. Así. Y así. una parábola. Algo así por el estilo, ¿cierto? Sí. ¿Cuál es la otra? Esto lo hago yo solamente para poder ver bien qué es lo que va a dibujar. La otra es el y igual menos x. ¿Cómo es y igual menos x? una recta. Una recta. Recta negativa. ¿Y Sí. cómo es? Con Pendiente pendiente, Negativa. En el claro. cuadrante negativo, eso. Algo así. así, Bien, buenísimo. así. Y la última es y igual 1, ¿cierto? ¿Cómo sabes en qué cuadrante va? O sea, ¿por Por- dónde pasa? Por el menos. Ya. Porque el menos que acompaña la X. Buena, po. El menos nos dice que va diagonal hacia abajo, así. Vale, Sí, vale. po. Y el 1 nos dice que va a ser como con inclinación 1. Como una inclinación Porque en la diagonal común. si no fuese menos, fuese No, para ya, el pero otro yo lado. digo, esa misma podría haber sido, ponte tú, como si tú la corres, ponte tú, si la subes. Como y igual menos x más 1. Sí, por ejemplo, así, sí. Ya. Si Menos fuera, X más 1. si De fuera, todas maneras, menos X más 1 sigue siendo la misma. o sea, si fuera menos x más No, 1, sí, pero es la misma, pero pero sabes que es lo que te subida. Más decía arriba. Connie. Sí. Sí, pero Connie Eso, decía que ya. cómo sabes que va ahí, claro. Perfecto. Es por el Ah. menos X. Solo por el Sí. menos Porque X ahí nomás, igual, no ¿cachai? Que importa lo están que va todos los acompañando. menos X. Vale. Sí, Y menos X menos 1 se va a correr para abajo. abajo, exacto. Para Vale. abajo. Y bueno, y igual 1, esta es la que nos queda, y igual 1, ¿cómo es? Es una constante, ¿cierto? Y Acá- esa queda Parte desde 1, horizontal. parte desde 1. Ya tengo el 1, el i igual 1, ¿cierto? Sí, parte Y- desde ahí y esa. El i es Eso, constante, horizontal. ¿cierto? Sí. horizontal con el eje, claro.
Eso sí. Acá yo lo veo así. Sí. El i tiene que ser 1 siempre. Entonces trazo todos los puntos donde i es igual a 1. Esa sería esa rectita, ¿cierto? Todos esos puntos están a la Sí. misma altura. Sí. Entonces, Sí. eso sería el i igual 1. Y ahora lo que yo hago es, voy a dibujarlo acá Unirlo. dentro de la parábola, voy a hacer el dibujo. ¿Ya? Ya, ¿cuáles son? Esta es mi Unir. recta 1, ¿cierto? Yo acá tengo una pregunta masivamente importante. Dime. Tira la línea y te... Ya. El tema, ya creo que sé cuál va a ser. ¿Cuál va arriba y cuál va abajo? Es que como yo sé... Se puede, hay un método. y Hay un si método. matá para el dibujo, matá. Hay un método. Ya. El tema de ¿Qué nosotros. hace 0 el i? ¿O no? Espera, vamos a hacer el dibujo. Acá en la LX cuadrada. Ya, ahora lo que voy a hacer, voy a querer dibujar la del menos X. Igual menos X, Ujú, ¿ok? ujú, Esto es la recta 1 con la recta 2, ¿cierto? ujú, ujú. Las intersecciones que tenían eran en menos 1, 1 y 0, 0, ¿cierto? Menos 1, 1 y 0, 0. Entonces voy a marcar esos puntos. 0, Sí. 0, menos 1, 1. ¿Ya? Y es una recta, ¿cierto? Sí. Entonces va a tener que ser Un así, pendiente, sí. una conexión entre las dos, ¿cierto? Ujú, Entonces las conecté porque es una recta, ujú. ¿ya? Entonces ahí sé cuál va arriba y cuál va abajo. Pero si tenemos, Bueno. si tenemos duda de cuál va arriba y cuál va abajo, Sí. ¿ya? Lo que podemos hacer es, entre medio de estos dos puntos, evaluar las dos funciones. Esto pasa en nuestro dibujo. ¿A Pero qué me Adrián, refiero? ¿por qué dice menos 1, 1, 1? ¿Por qué? Pero si ahí tiene 2, Pues tengo 0, No, 0 y el menos 1, 1. 1, 1. Pues esos son los puntos que sacamos antes, Sí. ¿sí? lo que pasa es que hizo el 1 bien arriba, Luis. Sí, y no es 2. Ese era El- 1. Ahí está. Bien, disculpe, me perdí. Entonces tenemos los dos puntos, ¿cierto? Menos 1, 1 y el 0, 0. ¿Todos claros con eso? Sí, Ya. sí. Ahora, como estábamos antes, que cuál va arriba y cuál va abajo, lo que vamos a ver es, lo que vamos a hacer es evaluar. ¿Bien? Ujú. Acá, no sé, hay que hablar en un punto entre, en este caso, el menos 1 y el 0. ¿Ya? En este caso, ¿cuál es un punto entre menos 1 y el 0? Un Menos medio, menos un 0,5. Menos medio. un medio, ya, menos un medio. Un Entonces, medio. ¿cuánto es i igual menos un medio al cuadrado? ¿Cuánto es? Eso es un 1 en cuarto. cuarto. Un Un cuarto. cuarto, sí. ¿Y cuánto Ah, es ¿sí? i igual menos ¿El menos un medio? cuadrado por qué? ¿Por qué Por al el cuadrado? i igual a x 1 por cuadrado. 1 y 2 por 2. 1 por 1 y 2 por 2 da 4. Entonces un cuarto. No, No, el sí. cuadrado es por el que estamos viendo el i igual a x Que cuadrado la y luego vamos a ver función, el i igual menos x, vamos a Ah, ver. Ya, ¿Ya? la ¿podría haberlo función era evaluado esa. en cualquiera de los dos? No, pues hay que verlos evaluados los dos. Ah, vale, vale. ¿Y en el vale. otro cuánto nos da? Menos un El medio. menos un medio. ¿Cómo es Más el un número? medio. Más un medio. O Más un sea, medio, ¿cierto? Un medio. ¿Cuál es mayor? ¿Menos un medio? O sea, ¿cuánto es mayor? ¿Un cuarto o un medio? Un un medio. en- Medio es mayor que un cuarto. Un medio. Entonces la que va a estar arriba es menos x. Esa es la que va a estar arriba. Y la otra va a estar abajo. En ese ¿Y cuál intervalo. es menos X en la nuestra? La verde. La verde. ¿Se entendió? sí, porque es una recta. Sí, Exacto, la es una recta. recta. ¿Ya? ¿Se entendió la idea? Sí, se entiende súper bien. El problema es que después se me olvida. Entiendo. Bien. La siguiente es, bueno ya, dibujamos esa, ahora lo que nos queda dibujar es la recta constante La- i igual 1. La constante. Y acá los interceptos eran en 1, 1 y en menos 1, 1. Entonces el intercepto va a estar acá, No, en menos 1, 1, y luego en uno. En- 1, 1. Ahí. Que estaría la otra, ¿cierto? Y entonces ahí tendríamos la región de integración, que sería esta de adentro. ¿Cierto? Esto sería A. ¿Se entendió? Ya. Ya, Ahí. ahí hay un problema, porque el profe a veces escoge otra. Como es él, escoge otra. Es que escoge toda esta acá.
O Claro, sea, no, sí. acá, yo viendo los certámenes anteriores, el Ujú. profe elige esta área, la que Sí, está acotada él por las elige, tres. exacto. Yo estuve viendo muchos videos en YouTube y igual caché que de repente como que si él se pusiera malito mañana, nos podría pedir cualquier cosa. Mm. O sea, haciendo el dibujo, como en una instrucción, ¿cómo nosotros sabríamos si quiere la otra parte? El arquito de la Bueno, otra parte. Como siquiera estas dos, como esto y esto además. Claro, por ejemplo, ¿cómo nosotros sabríamos en una instrucción? Porque acá Entonces, sabemos que esa, porque dice el área encerrada entre las tres curvas. Es que por eso, si el ejercicio dice la área cerrada entre las tres curvas, tiene que ser la de acá. Sí, ¿y cómo sería la instrucción si fuese otra región? Es que ahí, no entre sé. las curvas, podría decir entre las curvas, eh, entre las curvas, no sé, no entre las tres. esa también sería esta, ¿no? Ah, entre las curvas. Entre las curvas. Ya. Sí, porque son es tres que, curvas. ya. Yo me Acá acuerdo que en uno de los certámenes usted había dicho que no estaba de acuerdo con la región que puso el sí, profe. no sé, sí, no sé si, no, y fue donde saqué este ejercicio. Pero acá Ah, lo que el profe hace, la convención que tiene, que la verdad es como la correcta, que es elegir esta área de acá, solamente esta área de acá. Porque esa es la Ya, que está acotada por las curvas. Esta de acá exacto. no está acotada por el y igual menos x, ¿cierto? O sea, está acotada por él, pero por el otro lado. Entonces, tengo que elegir Claro. esta. A mí lo único que me causa cuestionamiento en esto es el punto morado, el vértice. El vértice moradito que tú pones ahí ¿Sí? no se considera como, o sea, entiendo que se considera como un punto de intersección en estos minutos. Sí. Ya, pero ese punto no toma el arco. Entiendo perfectamente el planteamiento y la instrucción de hoy día, es solamente que estoy cuestionando por otros videos que he visto. es que Adrián podría ponerle a las curvas la función, porque como él hizo el intersecto entre la curva 1 y 2, entonces la curva que va recta es igual a la función de i igual a 1, ¿era? Menos Esta X. sí. Esta ahí igual a 1. Esta ahí Sí, igual a menos x. ya, Y Sí, ese la, menos y la X claro. Y roja es la, igual a x verdadero. cuadrado. eso, entonces, claro, entonces, Ujú. ¿qué pasa? Que el punto, por ejemplo, de -1 con 1 está en el desarrollo arriba, Sí. donde se intersecta Sí. la Por- curva de la parábola con la i igual a 1. Ya. Sí. Estos puntos que sacamos acá son los puntos que sacamos antes. Y por eso Sí, sacamos las intersecciones Sí, entre las curvas específicas una con una. Por eso ujú, que conseguimos estos puntos. ¿Se entiende ya. eso? Por sí, eso, ese es de la mitad, el 1 con 1 es el de la mitad, el punto No, no, 2, no, entre la curva el 0, 0 es 1 es y el del 2. centro. No, no, el de -1 con 1 en la recta. Menos 1, 1 es este. Es el intersecto, claro, menos el de la recta, Este. la función i igual a 1. Ya, ese con el otro, ese punto salió en la 2, Se salió en en el todas. desarrollo 2. Ujú. Pero, salió en todas, pero no está intersectada, porque ahí se intersecta la 1 y la 2. Mira la 1 y la 2. Sí, es que se interceptan, en todas aparece menos 1, 1. Ya hay, no, entonces eso, hay 1 y 3, 1 y 3, esa. Menos 1, 1 y ahora también está menos No, 1, porque 1. sí, esa es la recta con la parábola. Sí, esa es la recta con la parábola. Que no sigo la duda. Ya, pero está bien. No, 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 lo que Igual quería era sabes que me aclarar que perdí. Connie preguntaba que cómo salían esos intersectos. Ya, esos interceptos salían de lo que hicimos antes, de la parte anterior. ¿Sí? sí, sí, ¿Se eso me entiende? queda claro. Sí, Bien. Ya, entonces como resumen, dibujamos las tres curvas, cada una por sí sola, identificamos los puntos de intersección que sacamos antes, y ahí fuimos trazando las curvas como una a una. ujú, ¿Se entiende? sí, sí. Sí. Ya. Entonces ahora con el dibujo podemos proceder a la tercera parte. ¿Ya? Que esta es la parte ya más chicha, que es la de sacar la región de integración. ¿Ya? Sacar cuál es la integral que nos representa el área. ¿Ok? ¿Y qué es chicha, Adrián? ¿Qué es chicha? Como lo que hay que hacer ¿Fácil? trabajo acá. Ya. Ya. Veamos acá. Recuerden que para ver el área bajo la curva, lo que tenemos que ver es una integral, ¿cierto? Y recuerden, cómo era para ver el área? ¿Quién recuerda cuál era nuestro convenio?
el techo y el piso, ¿cierto? Sí, Techo y el el techo y el piso. piso. Techo y el piso. Entonces hay que ver cuál es el techo y el piso de cada parte, ¿ya? Mm, ¿Cuál es esta es la región de integración, ¿cierto? Esto de acá, todo esto azulito. ¿Cuál es el techo? I igual a 1. I igual a La 1, ¿cierto? recta igual a El 1. igual a techo 1. es I igual a 1. ¿Y cuál es el piso? El piso El siempre es el piso mismo, ¿no? X cuadrado. No, porque Es que cambia. yo diría que es y igual a menos x e y igual a x Con la cuadrado. X Claro, cuadrado. porque cambia, Porque ¿cierto? sí, sí, ¿Todos ven cambia. que cambia el piso? Sí, ¿Todos lo ven? Porque acá es I igual menos X y después es I igual a X cuadrado. Entonces eso porque ese después va a significa, ser como un techo. es un techo. Entonces esto que significa que vamos a tener dos partes, ¿ya? Mm, La parte A y la parte B. Ujú. En la parte A, en A, ¿cuál es el piso? Da y igual a rojo. menos x. El piso es, ¿cuál? Da Y No. igual a igual menos menos X. x. Buenísima, Menos buenísima. Porque es la verde, ¿cierto? Sí. Sí, Y el sí, techo por el es área. El mismo, Lo que igual está a 1. I igual a la 1. 1. Y en la otra, en el B, ¿cuál es el piso y el techo? El El piso piso viene es el siendo mismo. todo el rojo, X cuadrado. Sí, X cuadrado, cuadrado, igual a X cuadrado. Y el techo el mismo. cuadrado. Igual a Y 1. el techo es el mismo. El techo es I igual a 1. Perfecto. Entonces ahora, y bueno, y la región completa es la suma de las dos áreas, ¿cierto? Claro. Sí. Entonces, el área que estamos sacando, que estamos queriendo sacar, este área va a ser la integral, ¿cierto? De estas dos partes. Entonces vamos a querer la integral ¿de qué? Del techo menos el piso, ¿cierto? Ya, tienes Y la el primera punto. sería, Sabes que hay bulla, sabes que hay Ah, Sí, bulla. es que hay Ah. una pelea. Ahí hay una pelea que alguien está peleando, no sé. ya. ¿Sabéis que Adrián, ¿Dónde se fue el Adrián? No, estoy acá, estoy acá. Ah, oye, yo me enreo, no me acuerdo cómo era que veía el tema del piso. Ya, el piso es lo más abajo que está en la región. Porque nuestra región, a ver, la voy a dejar la región acá solita. Tenemos nuestra curva y nuestra región era esto, ¿cierto? Lo voy a dibujar, era la parábola, la I igual a 1 y después la rectita, ¿cierto? Puta, era esta, así, y después esta era nuestra región, ¿cierto? Sí. Ya. Acá, ¿qué es lo que está más arriba siempre? La, La recta de Igual a arriba. 1. La recta de arriba, Claro. ¿cierto? Esta recta de acá arriba es el techo, ¿cierto? Ya. El techo. Y el piso es lo que está más abajo, ¿cierto? El piso entonces va a ser esta curva acá, ¿cierto? El X cuadrado, ¿sí? para Este un es lado, el piso. claro. Y en el otro lado no, en otro lado el piso va a ser el Y igual menos X. Correcto. Otra función. Es otra función, ¿cierto? Es- Ah, ya, Entonces ya, el piso cambia. ¿Viste? El piso es el que está más abajo y el techo es el que está más arriba. Ah, ya, ya. Sí, sí, que eso no me acordaba cómo sacar el piso. Está bien. Es el que está más abajo. El más abajo del piso. Ah, ya. Ujú. Entonces hay que ver cuál es la que aparece. Por eso es bueno tener como rotuladas las curvas. Acá el I menos X igual a X cuadrado. igual. Mañana hay que llevar hartos colores. No es mala idea, no es mala idea. Entonces lo que queremos hacer ahora para las integrales es ver el techo menos el piso. ¿Sí? En este caso el techo es 1 y el piso es menos X. Bueno, es Sí, techo menos piso. Techo menos piso. ¿Bien? Y en el otro lado lo mismo. El techo es 1 y el piso es X 1 cuadrado. menos Menos X cuadrado. X cuadrado. De X. ¿Bien? Y ahora y se se suman las suma. dos. ¿Bien? Y ahora lo que falta ver es la región de integración. Sí. ¿Ya? Mm, Acá la cosa es que tenemos que preguntarnos ¿desde cuándo hasta cuándo el techo es 1 y el piso y el piso es menos X? Ujú. ¿Ya? Así que yo, Son los viendo acá la puntos. gráfica, Ahí igual tienes que ver los puntos. los puntos. Acá, Menos 1 y 0. Menos 1 y 0 sería el primero. ¿Por qué menos 1 y 0? Porque A empieza Por- cuando X es menos 1, ¿cierto? Sí, Empieza cuando X es menos 1 y termina cuando X es 0, 0, sí. ¿cierto? Entonces, la primera sería desde Menos 1 y 0. menos 1 hasta De 0. cero. Y la segunda sería Desde 0 a 0 1. a 1. desde 0 hasta 1. Exacto. Claro, los límites de integración van más relacionados al techo.
¿Podríamos Eh, afirmar eso o es solo una coincidencia por Es una esto? co- No, Una coincidencia. yo siempre he considerado que es sobre la X. Ujú. Siempre es sobre la X. El ramo de ¿Cierto? iteraciones es el X. Unicita, tienes que ver todos El los X, puntos sí. que están ahí, claro. Sí. Pero Que- siempre con el eje. Pero como sobre dice. la X, sobre la Sí. X. Ya. Sobre Sí, la X. sí, Fíjate Luis. que el -1 está sobre la X, el 0 sobre la X y el 1 sobre la X. sí. Ah, Y ahí va buscando los intervalos. Exacto. Ah. Acá Sí, Luis, parte en sí, el no. -1, en el 0 y después en el 1. Esos son los X de interés. Entonces va a ser desde acá hasta acá y vemos cuáles son los X de estos dos puntos. O ya. sea, ahí uno sí los ve por ahí como en ese, como eje, porque si fuese como en el eje de la I, uno igual Ujú. ahí tiene que ver como el otro punto. Claro, hay que ver el otro, hay que ver el otro. Claro, no es solo con ese Pero, como eje. Pero eso me pero da integrales Adrián, dobles. Adrián, Ah, pero claro. fíjate que ahí lo mejor es mirar esas dos rayitas que usted puso en las esquinas. Esas dos rayitas. Ujú. Esas dos, en las Sí, esquinas. esas dos. Esa rayita y la otra. Esa. Ahí entonces están los puntos, que es que el intervalo que va desde -1 a Sí. 0, ahí es donde yo me guío. Menos 1 a 0 y después Saca de esas 0 a dos 1. rayitas y ya no sé. Eso, así Exacto. es que lo hace. Esa sería. Entonces ahora lo que hay que hacer es resolver las integrales y tendríamos el área, ¿cierto? Que las integrales serían acá. Estos son integrales rápidas, que sería 1 más x de Fácil. x, Sí. pues 0, 1, no, así es fácil. De x. Y esto sería entonces, Así esas tan fáciles. Así deberían ponernos la primera. pues puede ser, no Son sé. más fácil. X, 1 x cuadrado dividido Ve. 2. claro, desde -1 hasta 0, más, Desde y esto menos sería De x menos x cubo tercio, X, sí. X cubo. de 0 a 1. ¿Sí? Entonces acá ves evaluar nomás, ¿cierto? Evaluamos en 0, menos, la evaluamos en -1, -1 más -1 al cuadrado Uno. medios, más 1 menos 1 tercio, menos 0 menos 0 tercio. ¿Sí? Ujú. Evalúe nomás directamente. 0 menos 1, 1, 0. Y esto entonces va a ser, si paso el menos para adentro, 1 menos 1 medio, porque ese menos al cuadrado se me va, me queda el menos de afuera, y luego me queda más 1 menos 1 tercio. Ujú. ¿Sí? ¿Todos lo ven? Sí. Bien, entonces me queda al final 2 menos 1 medio menos 1 tercio, que eso es, si pongo el factor común 3 por 6, 2, 6. 6, 3 por 1, 3, 2 por 1, 2, sería 3 menos 2, un sexto. exacto, Creo. me quedaría Un sexto. 12 porque sería 6 por 2, Ah, menos 3 menos 3, menos 2, partido 6. Y esto sería 7 sextos. 7 sextos. Que esto es sumar fracciones. Mm. Sí, Recuerden sí. que es sacar como un denominador. ¿Todo claro en el ejercicio? Sí. Ya, como Súper resumen, bien. encuentren los puntos de intersección, porque acá yo puse los pasos, pero también no se los pongan. Encontrar puntos de intersección, primero, realizar los bosquejos de las tres gráficas, o de las gráficas, las funciones que les dan, poner los puntos de interés y empezar a unir las cosas para que encontrar la región que les piden. Después, viendo el piso y los techos, plantear las integrales. Eso sería. Yo me ¿Entienden? acuerdo cuando ¿Sí ese día pasar un poquito, decíamos, Adrián, porfa? ¿Bajarlo? Sí, porfa. Sí. yo me acuerdo, Connie, ¿Ya? cuando decíamos que por qué el profesor No, ponía más. una recta y una curva, ¿se acuerda? Por ahí, Ujú. por ahí. Que Ahí va. decíamos, ¿por qué pone una recta y una curva? Claro, ahora entendí que la recta siempre va a ser como algo que acote para que ponga, o sea, que sirva de techo o de piso, casi la curva, O sea, la ojalá recta. no nos ponga un hipérbole, es una cuestión rara. No, No, o no creo una que ponga. raíz, no, si ese profesor no está, o una raíz. Bueno, No sé qué pondrá, pero tranquilo. Lo importante es que sepan el método. Se van a plantear las integrales y con eso van a poder defenderse. valor absoluto, si es que pone ahí, es más complejo. Puede ser. Pero es el mismo método. Para todos los casos va a ser Sí, siempre el sí, mismo sí, método. sí, 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 sí.
¿Bien? ¿El método se entendió? Sí, Súper bien. perfecto. Buenísima. ¿Pasamos a Edo? Sí, Sí. Ya. Pasemos a Edo. Edo es como más bonito. Sí, yo les dije que Edo era bonito. Les dije que Edo era bonito. Sí. Me gusta mucho Edo. Es Esto de acá. curva, a nadie le gustó lo de las curvas. o sea, ahora está más fácil que antes. Como que lo entendí todo. Es que ya nos manejamos integrando. Sí, Sí. po, En ese minuto era, Era chino. Sí. nos asustamos con cualquier integral. Partamos con esta. Este como el de la tarea y que también apareció una apareció en el certamen, creo. Sí, Que era Sí, resolver nos apareció. esta Edo lineal homogénea, ¿ya? Dado este operador diferencial, ¿ya? Sí. Mm, Bien. Lo primero que tienen que hacer es revisar si es que pueden factorizar más el operador, ¿ya? mm. Primero es ver si lo pueden factorizar. Dicen que Yo creo L que es d cuadrado menos 1, d menos 3, d más 1 al cubo, ¿cierto? Al cuadrado. Igual a 0. Igual a 0. No, no, este es el operador nomás, el operador, ¿ya? Ya, me pregunto, d cuadrado menos 1 ¿lo puedo factorizar? Es una suma por su Suma por su diferencia, diferencia, ¿cierto? Sí. Sí. Mm. D cuadrado Desarrollar. menos 1. ¿Cuánto es d cuadrado menos 1? Sí, sí, lo habías dicho bien. D cuadrado dice? menos 2 D por menos 1 y D más 1. Buenísima. D menos 1, D más 1, exacto. Esa es la, claro, esa es. Muy bien, muy bien. Suma por su Eso es d cuadrado menos 1, ¿cierto? Así que estén atentos porque tal vez lo pueden simplificar más. Tal vez. Sí. No es mala idea revisar. Tengo d menos 1, d más 1, d menos 3, d más 1 al cubo, más 1 al cuadrado. Cuadrado Y de acá, binomios. puede. y acá tengo d más 1 y acá tengo también d más 1, ¿cierto? Entonces los Sí. puedo agrupar. Y me quedaría entonces d menos 1, d menos 3, d más 1 al cubo. Ahí sí, ¿cierto? Mm. Porque es como el si fueran profesor lo factores, ¿no? desarrolló. El profesor lo Mm. desarrolla directamente, ¿no? ¿Cómo? No Así, que por lo va ejemplo, haciendo por parte. No hace por él parte. coge y sí, lo va a hacer el D2 y, menos 1 y lo desarrolla partecito y ahí. Ah, claro, claro. Sí, sí, sí. Es como parecido. Entonces vamos a ver acá. Lo que vamos a hacer ahora, ya que tenemos el operador diferencial, ahora sí, simplificado al máximo, ¿cierto? Ujú. Sí. Esto se puede simplificar más porque son puros términos lineales, ¿cierto? No hay cuadrados en ningún lado, ¿cierto? Ujú. Entonces estamos factorizados al máximo. Entonces lo que hay que hacer, bien, para resolver este tipo de ecuaciones es resolver cada ecuación asociada a cada factor. Voy a resolver d menos 1 por i igual 0. Voy a resolver d menos 3 por i igual 0. Y voy a resolver d más 1 al cubo por i igual 0. Que suena mucho trabajo, pero recuerden que estas ecuaciones se pueden resolver como, usualmente se pueden resolver en un paso, ¿ya? Así que si se enredan mucho, como en resolver una de estas, como den un paso atrás y verifiquen de vuelta qué es lo que están haciendo. Porque Oye, usualmente se pero hacen un par de pasos. ¿Mm? ¿cómo se expande el cubo? No lo vamos a expandir. Ay, Ahí vamos a usar una cosa importante. ya. Bien. Lo que vamos a hacer, vamos a resolver cada una de ellas por sí sola. Vamos a resolver primero el d menos 1 por i igual 0. ¿Sí? Ujú. ¿Cómo es esto en su forma de ecuación diferencial? Es de y menos No es y prima No, menos no y. es. Equivalente, las dos son equivalentes, ¿sí? Sí, sí, sí. Perdón. D por I, sí, D por I. Y prima menos i, ¿cierto? Exacto. Sí. Buenísima. Ya. ¿Ustedes cómo resolvían estas? ¿Ustedes tienen alguna forma de resolverla específica? es que le sacáis Esta el es directa, de integración y directa. partido por dx y lo integráis. Ya, se puede hacer eso. Eso se puede hacer. Pero ustedes saben que esto también se pueden hacer por ecuación característica. Sí, porque uno puede. Sí. Mm, Esto también se puede hacer por ecuación característica y de hecho queda más rápido. mm. Porque, ¿recuerdan cómo saca ecuación característica? ¿Sí? Como ¿Cómo la era? cuadrática. Sí, pero ¿cómo era? Los i's, ¿por qué los cambiábamos? Por Por m, P. Los i se cambiaban por 1 nomás, ¿cierto? Por 1, sí. Los i primas se cambian por m, ¿cierto? Por M. Y los i doble primas por m cuadrado.
Sí. por M cuadrado. Ah, yo lo Bueno, hago Ahí así te con las queda M. M menos, menos 1 M menos 1 igual 0, igual ¿cierto? 0. Entonces, ¿cuánto es M? 1, 1. M es igual a 1. 1. Entonces, ¿cómo es la solución? Y es igual a 1. Y Y es es igual igual a a E a la M por M. X, Sí. por una constante, ya por un C. Mm. Ujú. ¿Y acá cuánto No, es Adrián, M? 1. ahí me perdí, Adrián, con el E. Ya. Sí, porque es una fórmula. Y de ahí uno Es junta fórmula, todo sí. eso y de Ahora sí ahí es tú lo fórmula. sumas. Sí, la fórmula acá es la siguiente. Tú haces este cambio, ¿ya? El I lo cambias por 1, el I' por M y el I doble' por M cuadrado, ¿ya? Sí. Sí. Encuentras los M's, ¿bien? Y una vez que encuentres los M's que satisfacen, tu solución va a ser I igual constante por E a la MX. Por E a la MX. Esa va a ser tu solución. Y acá M es 1, ¿cierto? Sí. Tu solución va a ser E a la X. Constante por E a la X va a ser tu solución. ¿Se entiende? Pero Adrián, una consulta, pero Ujú. I igual a C a la E a la X, eso no está, por ejemplo, nosotros tenemos es solo C1 a la M, 1X. ¿Cuál es esa? ¿Cómo? Es Esa, una esa fórmula, fórmula. esa específicamente, pero en que esa es EDO de segundo orden con coeficiente constante, es pero que no la está ecuación esa fórmula característica, específica. es que la ecuación característica funciona para esto también. Funciona para todas las coeficientes constantes. Lo que pasa es que no tenéis un cuadrado y tomáis ese término como con valor 0 nomás. ¿Sí? Es que lo de la Porque ecuación dice ecuación característica, dice M al cuadrado más M por P más Q igual a 0. Pero no tenía un m cuadrado, por Luis. sí. El M cuadrado Tenía no un está. 0. O sea, lo podía escribir y lo escribís Oigan, como chiquillos, pero no es por nada, pero tratemos de avanzar, ya son las 12 ya. Sí. Ya, sí, sí. Pues, pues estoy preguntando por todo igual, no por nada. Igual tengo que avanzar un poco más. Ujú. Sí, démosle, porque no es por nada, pero No, pero igual está bien. Tipo, igual si tienen dudas, pregúntenme, pero igual tenemos que avanzar. ¿Ya? Esto de fórmula. ¿Ya? Empezamos, hacemos estos reemplazos, encontramos los M y por ecuación característica la solución va a estar de esta forma. Constante por E a la MX. ¿Ya? Siempre así. Siempre es así, siempre. Mm. Que sean Sí. coeficientes constantes. ¿Ya? Mm. Entonces vamos a tener esto, ¿sí? Bien, entonces tenemos resuelta la primera. La segunda era D más 3, ¿cierto? D más 3 por I igual 0, ¿cierto? Sí. Entonces, de vuelta, ¿cuánto sería la ecuación la de 2? y prima 3i. I' más 3i igual 0. Hacemos el cambio, los i los cambiamos por 1, los i' por m, los i doble primas por m cuadrado, y nos queda como m más 3 igual 0. Sí. Entonces, ¿cuánto es m? Menos 3. Menos 3. Menos 3. Entonces, ¿cuánto va a ser la solución de la de 2? El C exponencial. La exponencial constante por la exponencial por Sí. De 3 3 menos 13. menos 3. menos. Voy a ponerlo por m por x y el m es menos 3. Entonces es Sí. e a la menos 3x. Ya. Esa Buenísimo. es la segunda. Exacto, esta es la segunda. Y la tercera, acá donde viene el otro truquito, que es d más 1 al cubo, ¿cierto? Mm. Igual 0. Entonces, lo que tenemos acá, Es un cuando producto hay una raro. potencia, porque acá esto no es un d cuadrado, esto es un d más 1 al cubo. Ujú, El operador está al cubo, ¿cierto? ujú. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se estudia el operador solo. Se estudia d más 1 por i igual 0. ¿Ok? Ya. Se tiene que estudiar el factor solito. ¿Se entiende eso? Sí, ¿Ya? O sea, ¿se saben a qué me refiero con que estudiar con el operador solito? sí. ¿Sí? ¿Por qué no cacho? Ahora vamos a ver por qué. ¿Cuál es la fórmula que sigue? ¿Ya? Pero vamos a estudiar el operador solo. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? ¿Cuánto es la ecuación diferencial? Es i' El I' más i igual más 0. 1. Mm.
Hacemos de vuelta el cambio a la ecuación característica. Y pasa a 1, y prima pasa a m, y doble prima igual a m cuadrado. ¿Sí? Ujú, Y nos queda como m más 1 igual a 0. ujú. Entonces nos queda al final como m igual Menos uno. menos 1. Entonces, Perdón, y prima, ¿por qué? Y prima, ¿por qué? Perdón, ahí, por el y d. prima. Por el d, como ¿en qué sentido? Sí, el D es el y prima. Sí, el d es el i', sí. Ah, ya. D por i Ya es i'. va. Y el 1 por el i es el i. Ujú. ¿Sí? Ok. Buenísimo, buenísimo. Entonces, ¿qué nos da que el m es menos 1? ¿Cierto? Ujú. Y acá, Sí. acá es donde viene a jugar el cubo. ¿Ya? Ya. El m es menos 1. Ya. Eso está marcado en piedra. El m es menos 1. ¿Ya? Ujú. Y tenemos tercera potencia. Tenemos d a la m más 1 a la 3, ¿cierto? Mm. Al cubo. Este es el otro dato importante. Por lo tanto, por ende, la solución será, M1 elevado a 3, no, no creo. ahora ver qué es, va a ser la solución de siempre, c Ujú. e a la menos, bueno, c a la m por x, ¿cierto? Que sería menos x, ¿cierto? Mm. Sí. Ya, ahí tenemos el primero, ¿cierto? Tenemos uno. Luego, c Ah, por x e a C la menos x. menos X. Ahí tenemos el segundo. Y después tenemos cx cuadrado e a la menos x. Ahí tenemos el tercero. Ahí tenemos los tres. ¿Se entiende el proceso que hice? Ujú. Es que nunca lo vimos así con el profe, entonces yo creo que es primera vez que lo estamos Ya. ¿Cómo lo haciendo. ven con el profe? Está como más fácil, pero está como más fácil. Pero, ¿cómo lo vieron ustedes? No, pues desde el inicio hacíamos cada factor, Lo entonces, claro, desarrollábamos. no habíamos tenido al cubo, ¿cachai? De hecho, en algún minuto cuando Hacían d más llegó 1 al 3 veces. cubo, es ¿Eso? que no, pues desde el inicio no teníamos un cubo, Cuadrado siempre. teníamos un cuadrado y ese lo desarrollábamos como cuadrática, Cuadrado, Ya, cuadrado ya, de ya, ya. binomio. No, claro. no, una Pero Comprendo. esto está bacán porque igual como que nos hace entender de dónde vienen las soluciones y por qué aparecen las X. Sí. Igual se aparece un cuadrado. Aparece un cuadrado lo mismo, ¿cierto? Es un Sabes que tengo cuadrado. dudas ¿Sí? con el 2 que hay ahí. Ese 2 que está ahí igual así como elevado. Ese cuadrado es ¿Mm? de un x cuadrado. ¿Qué me pierde? O Ah, sea, ok, ya. y si fuera elevado a la 2, estaríamos solo CE elevado a la menos X más Claro. C elevado a la menos X. Hasta ahí llegaríamos, Si fuera ¿cierto? 2, si fuera un elevado a 2, este Sí. término con el x cuadrado desaparece. Y me Sí quedaría lo solamente entendí. c a la menos x, Ok. cx a la menos x. ¿Cachai? Ah, ok. Ah, está Y súper si Y se mejor es parece así. elevado a 4, aparece un C, X elevado a 3, E elevado a la Sí. menos X. Exacto. Si fuera Sí, 4, Que cx 1, 2. cubo e a la menos Si x. fuera No, 4, ahí sería C. Ok, ya lo ¿Sí? entendí. está Sí. súper Buenísimo. ¿También mejor puedes que. subir un poquito, por favor? ¿Mm? ¿Puedes subir un poquito? Sí, sí, sí. ¿Se entendió el método? Sí, Sí. súper Oye, bien. Adrián, y una cosita, ¿Sí? ¿y ahí no saldrían los complejos? No. No, 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 no. Cuando es a la cubo, No, no, ¿no no. Acá salen los no complejos? sale ningún complejo. ¿No? Pero podrían salir. Ya, vale. ¿Saben complejos si le apareciera algo del estilo que el m, por ejemplo, si les diera que el m es i, por ejemplo? Como imaginario. Sí, si el m les diera que sí, entonces la solución sería, cuando les da un imaginario, la solución va a ser coseno, bueno, constante, por coseno de, en este caso el i está acompañado por un 1, ¿cierto? Claro, por Sí. la parte real. Exacto, sería 1 por x más c por seno de 1 por x. Pero también va un elevado, ¿no? El coseno va elevado a la parte real por X. O la constante. Ya, ok, O la ok. constante Que va no- elevada. Hay o sea, algo que va Claro, elevado. es C, sí, la constante, C1 por E a la Sí, AX. sí, sí. Claro,
Ya, no sabía que también viste la fórmula completa. Ya, ¿les parece que eso lo vemos al final? ¿Sí? Sí, Para no, poder finalizar el ejercicio, porque pero sí, sí, ya está hay una bien. fórmula. Gracias. Pero ya, ¿entendieron todo hasta acá? Ah, bueno, acá me falta Sí. poner que esto es un C1, un C2 y un C3, porque las constantes pueden ser diferentes. Ujú. Bien. Y ahora la gracia Y es que cuando ahora multiplica. tenemos todas las soluciones de cada Todas parte, juntas. cuando tenemos las soluciones de todas las partes, la solución final de la ecuación original va a ser la suma de las soluciones. Sí. Entonces, por lo tanto, uy, el lápiz. Ahí está. Por lo tanto, la solución final es la suma de las soluciones. Las soluciones. Entonces, Li igual 0, esto es sí solo sí, y es igual a C1 por E a la X, ¿cierto? Porque esa es la primera. C1 Sí. por E a la X. Acá está, C1 por E a la X, más C2 por E a la menos 3X, más C3 Por eso que hay abajo. por E a la menos X, más C4 por la siguiente, que es X E a la menos X, ¿cierto? Sí. Más C5 por X cuadrado E a la menos X. Y esa sería la solución completa. Sería la suma de las soluciones. ¿Sí? ¿Todos claros con eso? Sí. Súper bien. Ya. Sí. Esa es la gracia de este tipo de dos. Es verla de dos, factorizarla, resolver cada ecuación chica y después sumar todas las soluciones. Eso es el método. ¿Se comprende? Súper bien. Buenísimo. Muchas gracias. Buenísimo, buenísimo. Entonces ahora nos queda el último ejercicio, que este es de un cambio de variable. ¿Ya? De hecho acá después me di cuenta que había una cosa que no había simplificado. O sea, está bien como está, pero hay una cosa que, de hecho, estas dos cosas se pueden simplificar. Así que es incluso más rápido, pero no importa. Tenemos esta EDO, ¿ya? Esto lo saqué parecido a uno del certamen, creo. Que era, del Ujú. certamen, que era como con un P, que tiene una segunda derivada, recuerdo. Sí, este lo saqué de algo parecido. Ustedes, chicos, no tengan miedo a reemplazar directamente, como reemplazar lo que les dicen. ¿Ya? Si en la sugerencia les dice, no sé, si le dicen I' igual P, I doble prima igual P' por P, reemplacen, carepalo, reemplacen todos los I' por P y los I doble prima por P', P. Reemplacen todo nomás. Bueno, ¿Ya? Así sí. se tratado, reemplazar todo. Porque por algo lo ponen como sugerencia. ¿Me entienden? Ya, Sí. Si le ponen una sugerencia, háganla, reemplacen lo que dice la sugerencia. ¿Me entienden? Acá vamos a hacer exactamente eso, vamos a reemplazar. A care perro, vamos a reemplazar todo. ¿Ok? No, igual acá, vamos a empezar todo nomás. Empecemos todo. ¿Qué no dice el cambio de variable? Que y va a ser igual a z por x, donde z es una función, y entonces de y va a ser x de z más z de x. ¿Sí? Sí. Eso es lo que dice la sugerencia. Entonces vamos a usar la sugerencia. Los x quedan iguales, ¿cierto? No dijimos ningún cambio para las x quedan iguales, ¿cierto? Entonces, x cuadrado Sí. más 2, el y lo cambio por zx, ZX. partido de x, menos el y cubo lo cambio por zx, z cubo, x cubo, ¿cierto? Distribuyendo el cubo. O sea, ¿se ve eso? Pero no va a simplificar. No va a simplificar, no. O sea, sí, puedo simplificar, pero lo vamos a simplificar después nomás. Hagamos el cambio, Ya, bueno, gracias. el cambio nomás. Pero sí se puede simplificar al tiro. Menos 2 zx dividido x, el de x, que el de x queda igual, ¿cierto? El de x no cambió nada, más el y cuadrado cambia a z cuadrado x cuadrado, dividido x cubo, el 2 queda igual, y el de y cambia a x de z más z de x. Y esto igual a 0. ¿Se entendió lo que hice? Simplemente reemplacé todo. Reemplacé. ¿Sí? Mm. Si les recomiendan un cambio, hagan el cambio. Cambien todo nomás. Cámbialo, sí. Reemplazo. ¿Sí? ¿Se entiende?
Sí. Porque Ya, no, ya. no hay que tener miedo a reemplazar. No tengan miedo a reemplazar. Si le dicen un cambio, ya. Él es el cambio nomás. Lo cambiáis nomás, cambiáis todo. Sí, porque si se lo recomiendan es por algo. Es porque probablemente se va a simplificar todo. Porque ahora se ve horrible, ¿cierto? Pero se va a simplificar, ¿cierto? Ya, Claro. mi duda es en esto, donde BI es igual a X de Z más Z de X. Eso nos lo están dando en la sugerencia. Lo haré la sugerencia, sí. Si no lo dieran, nosotros tenemos que calcular el DI. Sí. Ya. ¿Y cómo calculamos el DI? Derivando ambos lados. Porque acá sería el de I, bueno, el I es igual a ZX, ¿cierto? Donde Z es una función. Porque no nos dicen que Z es una constante. Ya. Entonces, si no nos dicen que Z es una constante, Z es una función. Uno asume que es una función. Sí. Entonces acá me queda una regla del producto. ¿Ya? ¿Por qué? Ah, Porque tengo regla del producto, ¿cierto? Me queda ya. que si derivo con Z respecto a X, prima, me La queda derivada del primero. el de I, me queda la derivada del primero, me queda, ¿cuánto es la derivada del, cuánto es la derivada del Z? De Z, ¿cierto? Derivada de Sí. Z. Por el X normal, ¿cierto? sí, más, La derivada del segundo, el primero por la derivada del segundo. ¿Cuánto es sí, la derivada del X? de X. ¿Cierto? Entonces me queda de Z por Sí. X más Z por DX. Pero ¿Se es la entiende? derivada del primero más el La- segundo. No, por, Por no, el no, es, segundo más la derivada del segundo. es la del producto es el primero derivado, ¿cierto? Sí. Así que será el primero derivado de Z, De Z. ¿cierto? Por el segundo. Ah, vale. Sin Más- derivar, el segundo que actúa El como segundo sin constante. derivar, sí. Ujú. Y después me más queda primero sin derivar, Z queda solito y después Más el haces segundo con el derivado. X. segundo derivado. Mm. Me queda de Z por X más Z por DX. ¿Sí? Perfecto. Sí. Buenísimo. Entonces, me queda esto. Entonces ahora vamos a empezar a simplificar Entonces, algunas si no cosas. te dicen que es una constante, lo consideramos una Una función. función. Sí, si no les digo que una constante es una función. Por ejemplo, en el ejercicio que hicimos la ayudantía pasada, creo, yo les dije, o en la tarea, dice, encuentren alfa constante. ¿Cierto? Sí. Ya, ese alfa era una constante. Pero recuerdan que había un z elevado a alfa, ese z era una función. Porque nos decían Claro. que el z era una constante. Si no les dicen que es constante, es función. Perfecto. Así que tengan cuidado ahí. ¿Lo Empecemos a podías revisar. dar eso, Diana? Ahí, por favor? Ya. Si no dicen que es constante, Es función. es función. Ya. Entonces, empecemos a simplificar cosas. Este 2zx partido x y este menos 2zx partido x se me van, ¿cierto? Vamos. ¿Sí? Sí. Se me va, se me va. Se fueron Entonces me queda como el x nosotros. cuadrado. Este me queda menos z Sí, cubo. ¿verdad? Como espuma viajera. Me queda el z cubo. Y me queda, se me simplifican, ¿cierto? Los x. Arriba hay un Sí. x cubo, abajo hay un x cuarta. Así que, ¿por cuánto me queda dividido? X Por nomás. X. X nomás. Por x Por nomás, X. ¿cierto? Y no me queda nada más, me queda de x. Me queda después más este z cuadrado por x Z cuadrado. me queda z cuadrado partido x nomás, ¿cierto? Más dos. Más dos. Más Más 2. 12. Me queda x de z más z de x. Y esto igual a 0. ¿Sí? Acá, de vuelta, vamos a multiplicar todo nomás, ¿cierto? X cuadrado menos z cubo x partido x de x. Y acá hagamos la multiplicación cruzada. Z cuadrado partido x por x de x. ¿Cuánto me queda? Si multiplico estos dos. Z cuadrado Queda de- xz o de z Z. cuadrado de de x Z. dividido de z dividido x. Exacto. O sea, me queda. Los x se me Z simplifican. cuadrado de Z. Sí. Se me simplifican los x, ¿cierto? Sí. El dividido x y el Sí. multiplicado se me Sí, simplifican. Después me queda este con este. Sí. Z elevado a Z 3. cubo, ¿Sí? Z cubo sobre Z x cubos Sobre sobre x. X por dx. de X. ¿Cierto? Sí. Después me Ah, queda obvio. el 2 por el x de z. Y después el 2 por el z de x. Sí. Y acá me queda 2X 2x de z Z. más más 2z 2
de X. Y voy a multiplicar de acá al lado por los de X y los de Z. ¿Ya? Esto es de X y este también es de X, ¿cierto? ¿Cómo? No, que los del lado también los multiplique por el diferencial. Ah, Claro, va, ok. va a empezar a Sí, simplificar. A ver qué ahora le empezar a queda. simplificar nomás. ¿Ya? Ya. Acá, ¿qué tengo acá? El Z cubo partido X de X y tengo Se más van. Z cubo dividido X de Se X. van. Se me van. Y entonces, y ahora reordeno los que tienen de X y los que tienen de Z. Me Ya. queda X cuadrado de X. ¿Qué otro más tiene de X? 2Z de Dos. X. 2X de 2X de Z. Z. 2Z de X, ¿cierto? Después más No, Z Z cuadrado de cuadrado. Z. no, pero y el 2X de Z. Ah, porque los X aparte. Exacto, No, quiero ver pero los de X falta y los de ese. Z. Los de X y los de Z, no X y Z. De X y de Z. ¿Me entiendes? Ya, pero y el 2X de Z. Es que se tiene de Z. Eso viene ahora. Ya, vale, Porque perfecto. estos dos tienen de X y estos dos tienen de Ya. Z. Ah, ok. Ya entendí, sí. Buenísimo, buenísimo. Y ahora factorizo y me queda X cuadrado más 2Z de X más Z cuadrado más 2X de Z. Igual 0. Y ahora esta ecuación, ¿a qué se juega qué tipo de ecuación es? Vieron que quedó mucho más simplificada, viendo haciendo el cambio de variable. Así que Puede hagan el ser cambio de variable. homogénea o exacta, pero tiene más pinta de homogénea. Ya. ¿Esta puede ser homogénea? Vamos. Yo Y creo que junto todo a la X. A ver, si puedo juntar todo como a un lado y ahí juntar todo No, al no otro. ¿se puede. puede? ¿Por qué no? No ¿No? puede. No Tienen puede. el porque- mismo grado. No tienen el mismo No grado. tiene el mismo Mismo grado, porque esta grado. saldría un t cuadrado de acá, y acá saldría un t Sí. nomás, ¿cierto? Claro. Claro. Entonces no se puede factorizar los t. ¿Podría ser No. exacta? Puede ser exacta. Creo. Veamos si es Eso exacta. sí. A ver si es Con el exacta. M y el N. Si vemos que es exacta, tenemos que definir estas funciones, ¿cierto? Sí, ¿Ya? Y hay que ver las derivas parciales. Hay que ver claro. de m de z si es igual a Y N de X. n de x, exacto. Y esto Y va a N ser, de X. si derivo esto con respecto a z, ¿qué me da? A Z Le te da va a dar X Dos. cuadrado. 2. 2. 2, Dos. porque el x es Dos una solamente. constante para z, ¿cierto? no, solo dos. Solo Dos. 2 me da, ¿cierto? Sí, Y el otro lado, ¿cuánto me da el n? 2 también. 2. Entonces dos es exacto. Ay, son exactos. espera. No, yo ahí no pude, porfa, la puede. Ya, puede ser. es que, Ya, pues, huevón, no. Sí, pero es que- ustedes saben y yo no. ya, es pues, que lo que pasa, ya, derivo con respecto a z, entonces el x va a ser una constante, ¿cierto? ¿Cierto? sí, pues, Sorry, No ya se está rían, está bien. bien, está bien. Es una duda. ¿Ya? Paciencia. No, ¿Está bien? No, sí, está bien, Claro. está bien. ¿Cierto? El x es una constante para el z, ¿cierto? sí. Entonces, derivo con respecto a z, ese x cuadrado se me va a ir, ¿cierto? Ya. sí, Entonces ese x cuadrado se me va, y me queda entonces la derivada de 2z con respecto a z. Ah, porque al derivar le da 2X. No, pues Luis, acuérdate que eso es solo cuando hay producto. Aquí hay De una suma. x cuadrado más 2z de z. si la sabe hacer, solo que se confunden. Está bien, está bien. Ya, Y ahí acá el de Z, claro, el X cuadrado se me va. quedaría como constante, le daría 0. Me daría 0. Entonces Y me el quedaría. 2Z quedaría 2. Exacto, ya. me quedaría Porque 2. la me de quedaría Z va a Ah, ser ya, 1. sí. Ahí Sí, es que estaría, me ¿cierto? confundo. Ya sí, está bien, ¿Sí? tranquilo, ¿viste? Está bien. No, sí, es una duda. Está perfecto. No hay problema. Todo bien, todo bien. ¿Ya? Entonces, tenemos las dos teorías parciales iguales, entonces es una exacta. Es exacta. Como es exacta, Factor queda- de. no, es que ya es exacta. No. Vamos directo. Ah, Factorización no sí, hay que sí, hacerlo. perdón, que me confundí. Aplica la fórmula directamente. Claro, Sí. la fórmula directamente, entonces me daría que la solución va a ser f de x, z igual a una constante, donde f de x, z es la integral de m de x, z con respecto a x, y esto tiene que ser igual a la integral de m de x, z con respecto a z. ¿Todos lo ven así ustedes o no? Sí. ¿La cosa Sí. exacta? O sea, lo hemos visto de distintas formas, pero nos acostumbramos a ti. Ya.
Entonces vemos la ecuación exacta. Entonces, reemplazo el x cuadrado más 2z. Esto tiene que ser la integral de x cuadrado más 2z de x. Esto tiene que ser igual a la integral de z cuadrado más 2x Z cuadrado más 2x. de z. Entonces, hagamos las integrales. La primera es x cuadrado con X respecto a al de cubo. Ah, x cubo tercio, ¿cierto? Tercio. 2z es una constante. Sí, Totalmente. Entonces me quedaría 2x por z, ¿cierto? 2x. Z. Más una constante con respecto a z, ¿cierto? Sí. Sí. ¿Y el otro lado cómo me quedaría? z al cubo dividido Ya. 3. Dividido en 3. Y entonces Dos z, Z 2 por X. 2xz por x. Más una constante con respecto a x, ¿cierto? Sí. Entonces, Sí. acá, ¿qué es lo que tendría entonces? Acá No, pero, podemos oye, pero ahí es eliminar, la suma de las integrales, no es el igual, la igualdad. es una igualdad porque este es otro método, Felipe. Claro, es Ah, que no, ¿cómo el eran otro ustedes? método, claro, es Porque otra nosotros vemos fórmula como que suma, utiliza el y como profesor. son las sumas de las integrales, después solamente te queda x al cubo tercio más z cubo tercios más 2xz. Pero es la suma y partió a la mitad, ¿no? Es que hace otro porque evalúa con unos límites. No, porque al final da el mismo resultado, po. ¿Sabes que tenéis toda la razón? ¿Sabes que es muy buena idea? Lo mismo. Es muy buena idea. Te queda x al cubo más z al cubo tercios más 2xz más la constante. Chao. A ver, espera. ¿Y no tiene que haber un No. dividido 2? Me estoy enredando. Si tú lo Mm. evalúas como lo haces tú, Adrián, se te van a ir los 2xz. ¿Qué te dan? Sí, mira, ponle sí. igual. Ya. Es que no conozco ese método. No, pero me parece, lo voy a buscar después, pero no lo conozco. Vale. Están los Pero apuntes. suena bueno. Suena bueno. Están los apuntes. Ya. ahí lo Entonces voy a acá revisar. se te va a ir el 2xz. Sí, estos XZ se me van. Y me queda Sí. x Que la cubo tercios zx, claro. más cz es igual a z cubo tercios más cx. ¿Cierto? Exacto. Sí. Entonces, Sí. ¿qué es lo que saco acá? ¿Cuánto es cz? Z es x al cubo. No, Es- po. Pues z es Ah, lo z al contrario. cubo, Es el contrario, exacto. Z, lo contrario, ya. Z es igual a 3 ya. Perfecto. Y el cx va a ser el otro, ¿cierto? X X tercio partido en 3. Exacto. Pero con uno me basta, ¿cierto? Sí. Entonces, agarro este. Y me daría Lo entonces reemplazo. que f de xz va a tener que ser esto de X acá, ¿cierto? versión, X sí. cubo tercios, Y lo lo reemplazo, sí. más 2xz, más la constante, que sería z cubo tercio. Exacto. Mm, Y la solución es cuando esto es igual a una constante, ¿cierto? Sí. Entonces pongo igual c. Y esto será la solución con el z, ¿cierto? Sí. Y ahora lo que quiero hacer es volver al i. Ya ese es el último paso ya. Oh, Volver al i. Y es igual a z por x, ¿cierto? Exacto. Y es igual a z por x. Entonces, ¿cuánto es z? X partido en Y. O sea, X para sí, lo dije bien. partido en Y. Y partido de x. No, y partido en Ah, X. Sí, sí. y Estamos dividiendo partido en en X, sí. Entonces, todos los z los reemplazo por y partido de x. Claro. X cubo tercios más 2 veces x por y partido x Y ahí más, se te van los X. se me dan los x, z cubo x cubo dividido 3. El Igual a una Z cubo constante. también lo puedes pasar ahí X, ¿no? Claro, el Z cubos también, sí. Sí, me queda como y cubo x cubo dividido 3. Igual a una constante. No puede Entonces, quedar como todo elevado al cubo, sí. Sí. Y sí. sobre Sí, que- puedo bajar todo Ah, elevado al bueno. cubo. Estos Ahí x te se me queda simplifican. 2Y. ¿Mm? Sí, eso. Se me simplifican y me queda entonces al final esta expresión. Y esa será la solución, de manera implícita. Sí. Ujú. Ya, como resumen, reemplazamos el cambio oral que nos sugieren, lo reemplazamos nomás, reemplazamos directamente. Directo, reemplazado, ¿cierto? Directos, claro. Directo, Ah, sí. si hubiéramos sabido eso para el certamen. O sea, si les dan un cambio de variable, si los dan completo, cámbienlo nomás, así a la fuerza. Yo Escríbanlo. creo que el profe no nos va a dar el BI, no lo va a dar, que lo Puede vamos a que no, tener que claro. sacar. Eso era uno de los desafíos más grandes para él respecto a nosotros, que supiéramos hacer esa cuestión. Claro.
Sí, tiene que sacar el diferencial, que es derivar ambos lados, con cuidado. Ajá. Bien, eso entonces es hacer el cambio y después reconocer la ecuación, que en este caso era exacta. ¿Se entendió? Sí, Sí, totalmente. súper. ¿Todo 100%. claro? Sí. Sí, Ya. perfecto, bien. muchas gracias. Ya te Pero pasaste. Adrián, si no hubiese, si las derivadas no nos hubiesen dado igual, Sí, po. nosotros hubiésemos tenido que usar el factor de De integración. integración. Habría que ver el factor de integración, sí. Ya, gracias Felipe, gracias Felipe. Oye, muchas Chao gracias. Felipe, chao Felipe, chao. Ya. ¿Qué cosa? No, yo Muchas despidiéndome de gracias. Felipe. Muchas gracias Adrián, Gracias. gracias Tiene que- Felipe. Chao, Adrián, Por que te mejores Chao, mucho. Nos calma vemos. igual. Éxito mañana, Gracias, Chao, chiquillos. sabí que Felipe. estábamos todos, bla, bla, así que sorry. Éxito, éxito. Sorry. Les va a ir bien, ¿ya? Chao Felipe. Muchas Felipe. gracias, Nos Adrián. vemos, hasta luego. Muchas Gracias, Mucho gracias. éxito. Nos vemos. Chao Chao. Felipe. Nos vemos. Se Chao, cuida chao. Felipe, chao. Chao. Adrián. Chao. Chao Felipe. Chao. Chao Felipe. Chao. Esa, Luis. Adrián, yo la Chao. patúa. ¿Qué caso? ¿Tenís sueño? ¿Pero por qué caso? Nah, si te mandaba ahí el mismo con factor de integración. Es que, Aquí es que no hay factor de integración en este. Sí, sí lo sé. Es que el único que no hemos repasado contigo. Ya. ¿Pero tienes alguno que se haga un factor de integración para poder hacerlo? Porque es que este no tiene ningún factor de integración, entonces no. Sí, a ver, déjame buscar tú. Ya. No sé si Juancito tendrá uno ahí como más. En la tarea no había o había. La tarea Sí, había uno. En la Sí. tarea A había ver, uno. resuelvo rapidito. ¿Tenés la tarea? yo me quedé. La tengo acá, pero no sé cuál sería el que usaba el factor de integración. no me Pero acuerdo. el segundo. Es el segundo. Ah, segundo. verdad, yo me acuerdo, sí. ¿Era el segundo, el primero o el segundo? El Hay un segundo. A y un B. O sea, era la segunda parte de la tarea, el segundo factor, el segundo de expresión exacta. Ya, 2x cuadrado más y 2x cuadrado más y por dx. de x más x cuadrado y menos x de y igual 0. Ya, esta no es una ecuación exacta de una. Exacto, ¿Cierto? eso es lo que, es que no es que no lo sepa, esto ya estoy en la categoría de inseguridad, pero de verdad que nunca hemos visto un factor de integración contigo. Ya, no se trata de tal. Me Ya. tinca que tú nos vayas a iluminar al más Veamos. allá. Ya. Tenemos el 2x cuadrado más y. Ahí está. Ujú. Ya, me ordeno. Definimos. Veamos si es exacta. Vamos si esta cuestión Sí. nos da exacta. Ya, ¿cuánto es mxy? Sería esto, y esto sería nxy. ¿Será exacta? Veamos las derivas parciales. dm de y dn de x. ¿Cierto? Sí, Sí. Ya, ¿qué sucede acá? ahí va a ser 0 El más i, 1. 1 sería, ¿cierto? Sí. Y en el otro es. y ahí sería En el sería otro sería con x, sería 2x 2x, por 1 eh, menos 1. no, 2xy menos 1. 2 Ah, porque, x y porque menos es 1. punto, Y eso ya no es menos igual. No son claro. iguales, no es exacta. Diferente. ¿Cierto? Claro. ¿Todo lo ven? ¿Cierto? ¿Se cacha? Sí. Ya. Entonces acá no es exacta, tampoco es homogénea, ¿cierto? ¿Cómo se Esa, Ah. ya, esa es una pregunta mía. ¿Qué veo, qué compruebo primero? Porque mi miedo es que yo Comprueba si es diga, homogénea. Prueba comprueba si es homogénea. es que me pasó con un ejercicio, porque tú con el factor de integración lo que tú logras o tu objetivo es transformarlo en homogénea, Exacta. en Exacta. exacta. Ah, ya, no, entonces no sé si estaba bien mal o yo. homogénea es igual cuando yo veo si puedo juntar todo lo i? Todo, no, homogénea es Todos cuando T. Perdón. todos los T. Ah, Ya, Es que entonces ponías un acá, T. por ejemplo, yo sé que no es homogénea porque tendría que hacer 2tx cuadrado Sí. más ti. Exacto. Y él no puede factorizar, ¿cierto? Exacto. Entonces no voy a Porque factorizar. en el otro lado me va a sobrar 1. Exacto. Van Me va a a quedar sobrar. cuatro. Exacto. Entonces no es homogénea, ¿cierto? No. Bien. Pero puede ser exacta, ¿cierto? Veamos si es exacta. Hay que ver el factor de integración. Factor de integración.
Veamos Esta es una fórmula. si no me falla la memoria, hay que revisar 1 partido nxi, Sí, y esto por dn de x menos dm de y, ¿o no? Esto es lo que hay que revisar, ¿no? Lo estoy buscando. Yo A lo menos estoy que viendo. Juancito se lo sepa de memoria y te digo que sí. eh, Estoy buscando. El Lo estoy factor de buscando también. integración es 1 partido por n, xy, Sí. xy, la La derivada derivada parcial de n por x y de m por y. Sí. Ya, perfecto. Entonces, reemplacemos, po, ¿ya? El n es x Uno. cuadrado y menos x, ¿cierto? sí, Sí. te queda 1 partido por 1 cuadrado menos x. Bien. El dnx es 2, 2x menos 1. Verdad. sí, menos 1, menos 1. Menos 1. Perfecto. Entonces esto me queda como 2xy menos 2, ¿cierto? Exacto. Sí. Dividido en x cuadrado y menos x. Sí. Entonces, Sí. ¿qué puedo hacer acá? Factorizar. Puedo factorizar un x fuera de acá, ¿cierto? El factorizar este queda afuera. Sí, Me queda 2xy menos 2 partido en x por xy menos x. xy menos 1, ¿cierto? Menos 1. ¿Sí? ¿Se ve eso? sí, Sí. Son Y iguales. arriba Sí. voy a factorizar por 2. Ya le puedo factorizar por 2. Entonces me por quedaría 2. Te quedaría 2 xy menos 1. dividido en x, xy menos 1. Y se me simplifica, ¿cierto? Sí. Sí, y te Entonces, quedaría solamente 2 sí, me quedaría 2 partido partido por x. x. Exacto. Entonces, ¿qué sucede? Acá lo que tienen que ver es esto. Este factor, cuando lo simplifique, ¿de qué depende? Ese ¿Sí? depende de, a ver, Dilo nomás, sí. ¿De qué depende este? Esto de acá. no sé, a ver, del y, Del no, x. Del x, po. del x. Del puro Claro, x, ¿cierto? Del x. claro, Del puro x, no hay ninguno más, solamente el x, ¿cierto? claro. Depende solo de x. De x. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver X. acá? Sí, sí. Lo que significa esto es que el factor de integración, el factor de integración, ¿no? Tiene que ver con el lambda ahora. Ahora uno tiene que ver cuál es Sí, la pues, x. bueno, pues, este era el gx, ¿cierto? Sí, es el Entonces, g. como depende solo de x, es Y el g de ahora, x. Entonces, el tenemos que lambda, ver cuál es el el x. lambda El- x es Es e a el la E integral de g de x, ¿no? a sí, una integral, pero con el signo negativo era menos, afuera. Así. Claro. era menos, sí, Sí, igualito. Tal cual, Adrián. Eso sería el factor de sí, integración, ¿cierto? Sí. Entonces ya sí, vamos a chequear. Ya primero tengo que ver cuánto es la integral de g de x. De x. ¿Cuánto es la integral de 2x? X ¿Cuánto es esta de integral? X. lo, Eso vamos a sacar logaritmo, el 2 para afuera, fuera el Exacto. Uy, logaritmo de X, y ahí dejo el de X con x, valor absoluto, ¿cierto? exacto. Me quedaría 2 logaritmo natural de valor absoluto de x. el absoluto, y después tú lo subes, Y lo o sea, subo como ahora. que subo, Entonces te me quedaría que quedaría, lambda x va a mm, ser entonces e a la esto de acá. Menos sí, 2 logaritmo natural de valor absoluto de x. y ahí se va el, Y ahí el 2 lo podemos subir como Como un exponente. exponente. como exponente, Entonces me el queda valor. e a la logaritmo Lo natural de logaritmo natural de valor absoluto menos x al elevado cuadrado, ¿cierto? a menos 2. Y ahí se va el e con el, em, El logaritmo, ¿cierto? y ahí te quedaría 1 Así. partido por, Ujú, sí, sí, sí. ¿sí? ¿Está bien? Uno partido en. Sí, sí, Por sí. eso que está ahí. Sí, En, por el en- valores, Elevado a o, 2. o sea, claro. ujú. Y Y al es el. estar Y, elevado a 2 ya podemos sacar el valor absoluto. Sí. y el lambda de, claro, claro. Ya, y mi pregunta es, ¿qué diablo es el lambda de X? Ya, ahora bien. Conseguimos el factor de integración, ¿cierto? ¿Se entendió cómo Sí, conseguimos ¿qué esto? es eso? Ya, Sí, yo entiendo, pero ¿cuál es? Yo tengo Ya. una confusión enorme entre si el factor de integración es el lambda o es el g. El lambda. ¿Y no qué es es el g? lambda.
El G es que el paso intermedio para ver si existe factor de integración. Ya, Era ese. Y aparece también en el factor de integración, ¿cierto? claro, sí. Entonces, tenemos que pasar por el G de todas formas. Ya, pero Y ¿qué hay uno que hace con el lambda como cuando ya lo definición es tiene, una... Hablamos de lo que hacemos con el lambda. ¿Mm? que se como reemplaza. definición el G que es una función, es El G es una un... función. Ya, perfecto. Es una función que aparece en el factor. Es una función que importa. Ya, ¿Sí? perfecto. Es una función importante. Entonces nos da que al final el lambda es 1 partido x cuadrado. ¿Eso Ujú. qué significa? Si agarro mi función original, ¿Mm? la agarro, así. Y ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Esta no es exacta, ¿cierto? Esta de acá no es exacta, lo comprobamos antes, ¿cierto? Sí, po. Sí, Pero no ¿qué es. pasa si multiplico por el lambda x? Que es igual a 1 partido x Ah, cuadrado. Bueno, me va a quedar 1 partido x cuadrado por 2x cuadrado más y por dx, Ujú, más 1 partido x cuadrado por x cuadrado y menos x. ujú. De y. Mm. Pues la pasar para adentro y me queda, se me simplifica este x cuadrado Y con este los x ecos cuadrado. y se van todos los x 2 cuadrados. más y partido x cuadrado, Mm, ¿cierto? Sí, Más sí, y menos 1 partido x, exacto. ¿cierto? Sí, Y ahora tengo que ver sí, las derivas cruzadas. De vuelta, pues, ahora tengo otra ecuación, ¿cierto? ya. sí. Ahora tengo que comprobar que esta nueva ecuación Es es o exacta. no es exacta. Sí, y la verdad es que va a ser exacta. Claro, por Va a- teoría, o sea, acá porque también eso, como que el profe de repente usa sus shortcuts, igual eso en tiempo real en un certamen importa, entonces yo le puedo poner por es, teoría es exacta, sí. exacta ya. Sí, O porque sea, uno ahí nomás como que llega nomás como hasta ahí, como hasta el, ¿cómo O se sea, llama? Como el si lambda. tenemos sí. tiempo, comprobarlo, porque para que no nos Ah, hayamos No, equivocado en el claro. álgebra. Claro, claro, claro. Sí, sí, sí. pero Pero uno Pero si llega no como hasta el tenemos lambda. tiempo, ganamos puntaje si le ponemos por teoría esta cuestión es exacta. sí, tiene que ser exacta. Sí, porque encontraron el lambda, multiplicamos la Mm, ecuación por el lambda, ambos lados, porque multiplicamos ambos lados, ¿cierto? Sí, sí. Porque también menos 0 por 1 partido x cuadrado es 0, ¿cierto? sí. Mm, Entonces, lo que hicimos fue multiplicamos la ecuación, nos quedó la misma ecuación, es la misma ecuación, Ujú. ¿cierto? mm. Pero ahora tenemos Sí, este los x, x cuadrados nomás. claro, Se se me fue los fueron, x pero cuadrados. la verdad es que ahora esta ecuación va a ser exacta. Mm, Esta va a ser exacta, ¿ya? Ujú. Lo podemos comprobar, que no es necesario, porque porque esto va, mm, por construcción va a ser exacta, Ujú. ¿bien? Si derivo esto con respecto a y, me va a quedar 1 partido x cuadrado, porque el 2 se me va. Si derivo esto con respecto a x, eh, me queda este l- menos, y me queda menos 1 menos, partido x cuadrado, ¿cierto? Entonces no sí, son iguales, pues. Son iguales, sí, porque me queda al menos menos, por menos más. menos más. Ah, Sí. Me queda lo mismo. Ujú. Así que ya, por construcción va a ser exacta. Mm, ya. Entonces ahí de vuelta, mismo método antes, exacta, Sí, no, eso ya está súper aprendido. y se ve la solución. para eso es el lambda. Ese lambda se Ah, multiplica la ecuación. Sí, para pues. eso, que no Yo sabía. quería oírlo teatría. Por eso se le llama factor de integración, porque es un factor que se le multiplica la Mm, ecuación y que te sirve para Mm, integrar. Esa es la gracia. ujú. Por eso es un factor de integración, porque es un factor que te permite integrar toda esta ok. cuestión. ¿Sí? La Esa Eh, es la gracia. única duda que me queda para toda la bendita prueba, y perdóname por mi patudez, pero Ujú. es una cuestión que yo antes me confundía con el factor de integración, que es mi estupidez, pero es la cuestión de la existencia y unicidad de soluciones, donde la formulita es muy parecida y por eso yo me confundía. Eso que es menos la integral px de x Ah, y sí. después q de x integral e elevado a otra integral p de x más c. Ya, Cuando, eso, ya, es que la cosa es eso. Esa es la solución explícita para ecuaciones lineales, ecuaciones lineales, ecuaciones diferenciales lineales de primer grado. Esa es la solución, sí, para ecuaciones lineales de, primer grado. ya, y nosotros nos hemos enfocado más en la de segundo grado, ¿cierto? No, es la de primer grado. Estas son de primer grado. Es que el tema es esto. cuando tú la usas.
Es el tema. La Esa es mi usas- pregunta. La ¿cuándo usas cuando falla todo lo demás. Porque es una fórmula súper fea. Porque de esto, de hecho, mira, Sí, mira, te horrible. la voy a mostrar, te la voy a mostrar de esta forma. Esta ecuación la puedo Sí. transformar en una ecuación diferencial de toda la vida. ¿Cómo? Divido por el de x, por ejemplo. ¿Ya? Esto lo puedo transformar a esto yo. De y partido de x igual 2x cuadrado más y con un menos afuera, dividido en x cuadrado y menos x. Esto es para mostrarles nomás. ¿Ya? Sí, Esto lo hice pasando, restando y dividiendo. ¿Ya? sí. Entonces, y' es igual a menos 2x cuadrado más y partido x cuadrado y menos x. Ya, Ujú. ¿cierto? Perfecto. Hmm. Esto es una ecuación diferencial. Podemos aplicar la fórmula. Mm, La fórmula que tú me dijiste, la podríamos aplicar. Ya te entiendo. Pero el tema es que quedaría horrible. Ya. Pero quedaría horrible, ¿cierto? yo igual creo que no nos ponga eso. No por eso. Sí. Esa ecuación, eso se usa cuando todo lo demás falla o cuando está demasiado directo. ¿Ya? Por ejemplo, si les ponen algo de este estilo, ¿ya? Digamos que les ponen algo así. ¿Ya? Tipo, si no es exacto, porque todas estas, la gracia de las que hemos visto es que son homogéneas. ¿Qué significa Ujú. que son homogéneas? No, ni siquiera son homogéneas las que hemos visto. No, Hemos visto homogéneas, pero la exacta, la coeficiente es homogéneo, las variables separables no son homogéneas, necesariamente. ¿Ya? yo creo que esas tres son las que uno más tiene que saber. Si le parece algo de este estilo, por ejemplo, igual X, ya, ahí pueden aplicar la fórmula, por ejemplo. Ya, y ahí, Probablemente. ¿quién es el P de No, ni X y siquiera. quién es el Q de X? No, Esa es mi única pregunta. ahí, honestamente, no sé. Esa Ya. fórmula nunca la manejé. Ya. Pero, no, de hecho, estas variables separables, de hecho, esta función. Y prima igual 2, Sí, porque ahí quedaría y prima. sí. Y prima igual X por 1 menos 2y, sí. Quería separable incluso. Sí, esa Claro. fórmula es como último recurso. Ya. Sí, tipo, probablemente la pones de las otras ecuaciones. Pero tenganla ahí por las dudas. Homogénea van a salir, dijo. Y separada también. Entonces ahí tienen que estar atentos, ¿ya? ¿Todo claro? Sí. Sí, Ya, muchas perfecto. Más gracias. encima Muy todavía bien. estoy con una tos de perro. Mejórate. Perdónanos por toda la No. o sea, todos estábamos bla, 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 bla. Entonces, Está sorry bien, por eso. está bien, no pasa nada. ¿Bien? Ya, Ya. pues. Ya. Oye, vaya a mandar esta cuestión lo más Sí, pronto la posible. voy a subir ahora, la voy a dejar subiendo y voy a mandar Sí, el link y lo van a ver cuando se suba. ¿Ya? para hacerlo luego. Ya. Y Y el bueno, cuadrito. así que nos vemos, ¿ya? Cuídense. Ay, Ya. ya, Chao, chao. Muchas Noche, hasta gracias. luego. Muchas Chao. bien. gracias por todo. Cuídense. Chao, chao. Éxito Besito, mañana. cuídate. Mejórate. Bien. Mucho éxito Ya, mañana, ¿ya? Confíen. Buen cabro. Gracias. Dele todo, ¿ya? ya. Mucho Sí. éxito. Si me da ataque de ansiedad antes, te voy a llenar el WhatsApp. Bien. Ya, que estés Nos bien. vemos. Hasta luego. Chao. Chao, cuídense. Toma Chao. jengibre. Jengibre con miel y limón. Sí, tengo unas cosas. Ujú. Ya. Cuídense. Nos vemos. Chao, Hasta luego. Juancito Igual mío. tú. Chao, chao, Chao. chao. Te adoro. Felicito, que estés bien. Chao. Chao. Chao.